bonde das oncinhas, bonde das oncinhas. ¿Por qué no puedes dejar de mirar el vídeo anterior? Sabes que te hace daño, pero no puedes apartar la vista. Hoy, Internet está usando tu miedo y tu morbo para enriquecer a otros, mientras tú pierdes el control. Lo peor es que ya caíste en la trampa y ni siquiera te diste cuenta. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará la forma en la que ves cada vídeo desde tu celular. Lo más peligroso de todo esto es que no lo ves venir. No hay una alarma, no hay un aviso, simplemente pasa. Mientras estás usando tu celular como cualquier otro día, abres una red social para distraerte un rato y, sin darte cuenta, empiezas a deslizar un vídeo tras otro, y poco a poco el contenido cambia, se vuelve más intenso, más incómodo, más impactante. Porque los algoritmos en 2026 ya no solo te muestran lo que te gusta, ahora te muestran lo que te retiene, y lo que más retiene casi siempre es lo que despierta morbo. Porque el morbo tiene algo muy fuerte, te genera una mezcla rara entre curiosidad y tensión, que hace que no quieras apartar la mirada, aunque en el fondo sientas que no deberías estar viendo eso. Y ahí es donde empieza el problema, porque cada segundo que te quedas viendo ese tipo de contenido le estás diciendo a la plataforma que quieres más de eso, y la plataforma aprende rápido, demasiado rápido, y empieza a llenarte de vídeos con cosas similares, haciendo que entres en un ciclo del que ni siquiera eres consciente. Y lo más fuerte es que esto no es casualidad, está diseñado así. Porque las plataformas ganan dinero con tu tiempo, no con tu bienestar. Entonces, si algo logra mantenerte más tiempo mirando, aunque sea negativo o incómodo, lo van a empujar más. Y aquí es donde muchas personas se engañan, pensando que tienen control, que solo están viendo un vídeo más, pero la realidad es otra. La realidad es que hay todo un sistema detrás, estudiando tu comportamiento, midiendo cuánto tiempo miras, cuando haces pausa, cuando retrocedes, cuando compartes, y con toda esa información ajusta lo que ves para que sea cada vez más difícil salir. Y, sin darte cuenta, empiezas a normalizar cosas que antes te parecían fuertes, empiezas a consumir tragedias como entretenimiento, escándalos como si fueran series, y la línea entre información y morbo se vuelve cada vez más borrosa. Y eso tiene un efecto en cómo piensas y en cómo ves el mundo, porque empiezas a creer que todo es caos, que todo es polémica, que todo es extremo, cuando en realidad es solo lo que más llama la atención, lo que más engancha y lo que más vende. Y mientras tanto hay miles de creadores y empresas que entienden perfectamente esto y lo usan a su favor, creando contenido que no necesariamente aporta, pero si impacta, si genera reacción, si hace que la gente se quede. Y al final eso es lo único que importa en este juego, retenerte, mantenerte mirando, mantenerte dentro. Porque mientras tú sigues ahí, ellos siguen ganando, y tú ni siquiera te das cuenta de cuánto estás perdiendo, como es tu tiempo, tu atención y tu enfoque. Incluso tu forma de ver las cosas cambia poco a poco sin que lo notes, y eso es lo que lo hace tan peligroso, que no parece una amenaza, pero lo es. Porque además esto no se queda solo en lo que ves en la pantalla, también influye en lo que piensas cuando ya no estás conectado. Empiezas a recordar esos vídeos, esas escenas, esas historias, y muchas veces vuelves a buscarlas o esperas encontrar algo parecido, como si tu mente ya se hubiera acostumbrado a ese nivel de estímulo. Y eso hace que el contenido normal te parezca aburrido, lento o sin interés, lo cual te empuja todavía más hacia ese tipo de contenido intenso, creando un círculo que se alimenta solo. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve salir de ahí, porque ya no es solo entretenimiento, vuelve un hábito. Y lo más inquietante es que millones de personas están pasando exactamente por lo mismo, al mismo tiempo, sin hablarlo, sin cuestionarlo, simplemente aceptándolo como parte normal de usar Internet, cuando en realidad es una dinámica que beneficia a unos pocos mientras afecta a muchos. Y todo empieza con algo tan simple como no darte cuenta de lo que estás consumiendo y preguntarte si realmente estás eligiendo lo que ves o si alguien más ya tomó esa decisión por ti. Para entender esto de verdad, no hace falta ir muy lejos, porque lo ves todos los días,
es suficiente. Solo piensa en la última vez que entraste a una red social y te apareció un vídeo de una mujer bailando sexy, de un accidente, de alguien llorando o de una situación incómoda que no deberías estar viendo, pero igual te quedaste, porque algo dentro de ti te dijo, mira un poco más, solo un poco más. Y ese es el punto exacto donde empieza todo, porque ese tipo de contenido no aparece por casualidad, aparece porque funciona, porque millones de personas hacen exactamente lo mismo que tú, se quedan unos segundos más de lo normal, y eso es oro para el algoritmo. Por ejemplo, en 2026 se ha vuelto muy común ver cómo se viralizan situaciones personales que antes se quedaban en privado, como son rupturas, discusiones familiares, problemas emocionales, gente grabando momentos muy sensibles y subiéndolos, sabiendo que eso va a generar reacción, porque la reacción hoy vale dinero. Y mientras más intensa sea la emoción que provoca, más lejos llega ese contenido. No importa si es tristeza, rabia o incomodidad, lo importante es que no te deje indiferente. Y eso lo ves también en noticias que se vuelven tendencia, no por lo que informan, sino por cómo lo muestran, titulares exagerados, imágenes fuertes, fragmentos sacados de contexto, diseñados para que la gente reaccione sin pensar demasiado. Y lo peor es que muchas veces compartimos ese contenido sin cuestionarlo, solo porque nos impactó, y ahí es donde el ciclo se vuelve más grande, porque ya no solo consumes, también ayudas a que se expanda. Otro ejemplo muy claro son los vídeos que juegan con el límite de lo permitido, contenido que no es explícitamente prohibido, pero que se acerca lo suficiente para generar tensión, como retos peligrosos, situaciones incómodas en público o personas exponiendo a otras sin su consentimiento. Y aunque muchos dicen, esto está mal, igual lo ven, igual lo comentan, igual lo comparten, y eso es lo que lo mantiene vivo. También están los creadores que han entendido perfectamente esta dinámica y la usan de forma estratégica, crean contenido basado en polémica, siempre hay un conflicto, siempre hay alguien atacando a otro, siempre hay algo que genera división, porque saben que eso engancha, que eso hace que la gente regrese, que eso mantiene la conversación activa. Y en muchos casos ni siquiera importa si es real o exagerado, lo importante es que funcione, que mantenga la atención, que genere clics. Y si te pones a pensar, probablemente tú mismo has caído en esto más de una vez, viendo vídeos que no te aportan nada, pero que no puedes dejar de ver, sintiendo esa mezcla de curiosidad y culpa, preguntándote por qué sigues mirando, pero igual lo haces, porque está diseñado para eso. Incluso en plataformas grandes se ha visto como ciertos temas sensibles se vuelven tendencia rápidamente, no porque sean los más importantes, sino porque son los que más retienen, y eso cambia completamente la forma en la que entendemos la realidad, porque empezamos a ver más de lo negativo, más de lo extremo, más de lo impactante, y menos de lo cotidiano, menos de lo equilibrado. Y eso crea una percepción distorsionada del mundo, donde todo parece más caótico de lo que realmente es. Y mientras tanto, las plataformas siguen creciendo, los creadores siguen generando ingresos, y el sistema sigue perfeccionándose, aprendiendo cada vez más sobre qué te atrapa, que te hace quedarte y que te hace volver. Y todo eso se basa en algo tan simple, pero tan poderoso, como es el morbo, esa necesidad de ver lo que no deberías, de saber lo que no te corresponde, de asomarte a lo incómodo, aunque sabes que no te hace bien. Y lo más fuerte de todo es que esto ya no es algo aislado, es parte del día a día de millones de personas, se volvió normal, se volvió parte de la rutina, entras, consumes, reaccionas y sigues, sin detenerte a pensar por qué estás viendo lo que estás viendo, ni quién se beneficia realmente de eso. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a ver todo de forma distinta, empiezas a notar patrones, empiezas a reconocer ese tipo de contenido antes de que te atrape. Pero mientras no lo ves, mientras no lo cuestionas, sigues siendo parte del juego sin saberlo, alimentando una máquina que funciona mejor mientras menos consciente seas de lo que está haciendo contigo. Para entender por qué todo esto funciona tan bien, hay que ir un poco más al fondo, pero sin complicarlo, porque en realidad es algo muy humano. El morbo no nació con Internet, el morbo siempre ha estado ahí, desde mucho antes de que existieran las redes,
solo que ahora tiene una forma diferente en tu cabeza las 24 horas del día, y eso cambia todo. Porque el ser humano por naturaleza es curioso, pero no cualquier curiosidad, nos atrae lo prohibido, lo raro, lo peligroso, lo que rompe con lo normal, porque eso tiene que ver con cómo hemos sobrevivido durante miles de años. Nuestro cerebro está diseñado para prestar más atención a lo que podría representar una amenaza o algo fuera de lo común, porque en el pasado eso podía significar vida o muerte. Entonces, cuando hoy ves un vídeo incómodo, una situación extrema o algo que genera tensión, tu cerebro no lo interpreta como entretenimiento, lo interpreta como algo importante, algo a lo que debes prestar atención, aunque en realidad no lo sea. Y ahí es donde todo encaja, porque las plataformas entendieron esto mejor que nadie, entendieron que no necesitas contenido bueno para retener a alguien, necesitas contenido que active ese sistema interno de alerta y curiosidad. Y el morbo hace exactamente eso, te engancha sin pedir permiso, te hace sentir que tienes que ver lo que sigue, aunque no sepas por qué. Y eso se vuelve aún más fuerte cuando se mezcla con emociones, porque no es lo mismo ver algo normal que ver algo que te genera incomodidad, enojo o sorpresa. Esas emociones son mucho más poderosas, se quedan más tiempo en tu mente, y hacen que recuerdes ese contenido incluso después de haber dejado el celular. Y cuando recuerdas algo así, es más probable que vuelvas a buscarlo o que te quedes más tiempo si vuelve a aparecer, y así el ciclo se repite una y otra vez. Pero hay algo todavía más peligroso, y es que el morbo también tiene que ver con una especie de distancia emocional. Estás viendo algo fuerte, pero no te está pasando a ti. Entonces hay una mezcla extraña entre sentir y no sentir, entre involucrarte y al mismo tiempo estar seguro, y eso genera una sensación muy adictiva, porque puedes explorar situaciones intensas sin consecuencias directas. Es como asomarte al caos desde un lugar seguro, y eso a muchas personas les resulta imposible de ignorar. Pero el problema es que mientras más consumes ese tipo de contenido, más se ajusta tu percepción, lo que antes te impactaba deja de hacerlo, necesitas algo más fuerte para sentir lo mismo, y eso te empuja a contenidos cada vez más morbosos sin que lo notes. Y ahí es donde entra otro punto importante, la normalización. Cuando ves algo muchas veces deja de parecerte raro, deja de incomodarte tanto, y empieza a formar parte de lo que consideras normal. Y eso en Internet pasa muy rápido, porque la cantidad de contenido que consumes en un solo día es enorme, entonces tu mente se adapta a una velocidad que antes no era posible. Y eso cambia la forma en la que interpretas la realidad, porque empiezas a creer que lo que ves constantemente es lo que más sucede, aunque no sea así. Y eso tiene un impacto real en cómo piensas, en cómo reaccionas y en cómo te relacionas con los demás, porque si todo lo que consumes está cargado de conflicto, drama o situaciones extremas, empiezas a esperar eso también en la vida real. Y eso genera más desconfianza, más tensión, más ruido mental. Pero lo más fuerte de todo es que este sistema no te obliga, no te empuja directamente, te seduce, te lleva poco a poco, te deja creer que eres tú quien elige, cuando en realidad hay todo un diseño detrás guiando tu atención, aprovechando cada pequeño impulso que tienes, cada segundo de curiosidad, cada momento en el que decides quedarte un poco más. Y eso conecta con algo muy importante, como es la libertad, porque muchos piensan que son completamente libres en lo que consumen, pero cuando entiendes cómo funciona todo esto, empiezas a cuestionarte si esa libertad es real o si está condicionada por lo que te muestran, por cómo te lo muestran y por lo que saben de ti. Y ahí es donde este tema deja de ser solo sobre contenido y se vuelve algo más grande. Se vuelve una conversación sobre control, sobre conciencia y sobre responsabilidad, porque al final del día el morbo no es el enemigo, es una parte natural de nosotros. Lo que cambia todo es cómo se usa, quién lo usa y con qué objetivo. Y en el Internet actual se está usando como una herramienta para capturar tu atención de la forma más efectiva posible, sin importar mucho lo que eso genere en ti a largo plazo. Y cuando entiendes eso, cuando lo ves claro, ya no puedes mirar el contenido de la misma forma, porque empiezas a notar la intención detrás, empiezas a reconocer cuando algo está diseñado para engancharte y no para aportarte.
Y ese es el primer paso para salir de ese ciclo, no dejar de sentir curiosidad, sino empezar a ser consciente de hacia dónde la estás dirigiendo y por qué. Ahora viene la parte que casi nadie dice, porque es más fácil culpar al algoritmo que asumir que también tenemos parte de responsabilidad en esto, y aunque suene incómodo, la única forma real de salir de este ciclo es empezar por ti. Porque el sistema funciona con lo que tú haces, con lo que ves, con lo que compartes y con lo que ignoras, así que si quieres cambiar lo que te aparece, tienes que cambiar primero cómo reaccionas. Por ejemplo, algo tan simple como dejar de ver un vídeo cuando sientes que solo está jugando con tu morbo, ya es un cambio enorme, porque le estás quitando al algoritmo lo que más quiere, tu tiempo. Y puede parecer pequeño, pero no lo es, porque cada segundo cuenta, cada pausa cuenta, y cada interacción le enseña algo. Entonces, si empiezas a ser más consciente de eso, poco a poco el contenido que ves también cambia. Otra cosa clave es dejar de compartir por impulso, porque muchas veces vemos algo impactante y lo enviamos sin pensar, solo porque nos sorprendió. Pero ahí es donde te conviertes en parte del problema, porque ayudas a que ese contenido llegue a más personas, así que antes de compartir pregúntate si realmente aporta algo o solo está buscando reacción, y si es lo segundo, simplemente no lo hagas. También es importante que empieces a entrenar tu algoritmo de forma activa, no solo evitando lo negativo, sino buscando contenido que sí te aporte, que te enseñe algo, que te haga sentir bien sin necesidad de incomodarte, porque las plataformas no son malas por sí mismas, simplemente amplifican lo que consumes. Así que si cambias eso, cambia todo. Y al inicio puede sentirse raro, incluso aburrido, porque tu mente ya está acostumbrada a estímulos más intensos, pero con el tiempo se regula, vuelves a disfrutar contenido más tranquilo, más útil, más real, y eso tiene un impacto directo en cómo piensas y en cómo te sientes. Otra solución que casi nadie menciona es poner límites de tiempo reales, no como una obligación, sino como una forma de proteger tu atención, porque al final eso es lo más valioso que tienes en Internet, tu atención. Y si no la cuidas, alguien más la va a usar, y lo va a hacer para su beneficio, y no para el tuyo. También ayuda mucho empezar a cuestionar lo que ves, no aceptar todo automáticamente, preguntarte por qué ese vídeo se hizo viral, qué emoción está intentando provocar, y qué gana la persona que lo publicó. Y solo con ese cambio mental ya empiezas a ver las cosas de otra manera, ya no consumes igual, ya no reaccionas igual, y eso te da una ventaja enorme, porque sales del modo automático. Y finalmente, algo muy importante es hablar de esto, porque mientras más personas entiendan cómo funciona, menos poder tiene este tipo de contenido, porque deja de ser invisible, deja de ser algo que simplemente pasa, y se convierte en algo que puedes reconocer y evitar, y eso cambia completamente el juego. Porque el morbo necesita que no lo cuestiones para seguir funcionando, necesita que sigas mirando sin pensar. Pero en el momento en que te haces consciente, en el momento en que decides no caer tan fácil, ya no eres un espectador más, eres alguien que entiende lo que está pasando, y eso es exactamente lo que rompe el ciclo, no de un día para otro, pero sí paso a paso, decisión tras decisión, hasta que recuperas el control de lo que ves, de lo que consumes y de cómo usas tu tiempo en Internet. Al final, todo esto se resume en algo muy simple, pero muy fuerte. Nadie te está obligando a ver ese contenido, pero todo está diseñado para que no puedas dejar de hacerlo, y esa es la diferencia que casi nadie entiende. Porque mientras tú crees que solo estás pasando el tiempo, hay todo un sistema aprovechando cada segundo de tu atención, moldeando lo que piensas, lo que sientes y hasta cómo ves el mundo. Y si no haces nada, si sigues consumiendo sin cuestionar, esto no va a parar, va a seguir creciendo, se va a volver más intenso, más extremo, más difícil de ignorar, porque eso es lo que mejor funciona, y eso es lo que más dinero genera. Pero también tienes otra opción, puedes empezar a mirar con intención, puedes decidir que entra en tu mente y que no, puedes dejar de alimentar ese tipo de contenido y poco a poco cambiar lo que consumes todos los días, y aunque parezca algo pequeño, no lo es. Porque cuando miles de personas empiezan a hacerlo, el sistema cambia, porque ya no recibe lo mismo, ya no obtiene la misma respuesta,
y eso lo obliga a adaptarse. Así que la próxima vez que estés frente a un vídeo que solo busca atraparte desde el morbo, pregúntate si realmente quieres seguir en ese juego o si ya es momento de salir. Y si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes en los comentarios qué tipo de contenido sientes que más te atrapa, porque quiero leerte, quiero saber si también te pasa. Y si este vídeo te hizo ver las cosas de otra manera, compártelo con alguien que necesite verlo, dale like y sígueme, porque aquí vamos a seguir hablando de lo que nadie te explica sobre Internet y cómo está afectando tu vida más de lo que imaginas.